buenas noches, amigas y amigos. Como todos los jueves, el día de hoy nos toca respuestas. Quiero saludarlos a nombre del diputado Jorge Gamiño Ambriz, el cual se encuentra ahorita muy ocupado viendo lo de la línea 12 del metro, que también es muy importante para toda la población. Entonces, a través de mí les doy el saludo del señor diputado, que da sus obligaciones legislativas, está haciendo algo muy interesante. Sabemos que es presidente de la Comisión Investigadora de la Línea 12. Entonces, en un momento, comenzamos. El día de hoy, es que me están haciendo ruidos del foro, perdón. El día de hoy tenemos un invitado de lujo. Es un médico especialista en medicina interna. Salud pública, y nos va a hablar sobre un tema muy importante de moda, que es la importancia de la leche materna en el desarrollo integral del niño. Entonces es un tema de moda, es un tema muy interesante, es un tema en donde no se han dado tantas expectativas. Sin embargo, pues es un tema de hoy, es un tema que el gobierno del Distrito Federal y algunos gobiernos de los estados están muy interesados en que se promueva que las madres amamanten a sus hijos por por cuestiones muy importantes que vamos a ver a continuación, desde el punto de vista de salud, de desarrollo psíquico, de desarrollo social, del acercamiento de la madre hacia el hijo, etcétera. Vamos a ver en un momento un video que nos viene, que se llama Lactancia, ventajas de la leche materna, de salud de Andalucía. En un momentito regresamos, no se vayan. La lactancia materna es la mejor forma de alimentación para el bebé durante sus primeros meses de vida, por los importantes beneficios que tiene tanto para él o ella como para la madre. Está en perfectas condiciones higiénicas, se digiere fácilmente, protege al bebé de infecciones y evita la aparición de alergias, favorece la recuperación del útero, facilita la buena relación madre-bebé y además no necesita preparación previa, ya que tiene la temperatura adecuada y está siempre a disposición del bebé. La leche materna tiene defensas naturales, anticuerpos, que pasan al bebé, protegiéndole así de ciertas enfermedades, por ejemplo de diarreas bacterianas y víricas, y de alergias a determinados alimentos. Se ha comprobado que los bebés que se alimentan del pecho materno serán adultos más saludables, no solo físicamente, ya que previene la obesidad, enfermedades inmunitarias, asma, alergias, enfermedad inflamatoria intestinal, etc., sino también emocional y socialmente. El vínculo que se establece al realizar el amamantamiento constituye una experiencia de gran satisfacción y de unión entre la madre y su bebé. Si no le das el pecho a tu hijo, puedes establecer este vínculo y relación emocional, alimentándolo en brazos y teniéndolo contigo aún después de haber terminado la toma. Recuerda, la lactancia materna es la mejor forma de alimentación para el bebé durante sus primeros meses de vida, por los importantes beneficios que tiene tanto para él o ella como para la madre. La leche materna tiene defensas naturales, anticuerpos, que pasan al bebé, protegiéndole así de ciertas enfermedades, por ejemplo de diarreas bacterianas y víricas, y de alergias a determinados alimentos. Se ha comprobado que los bebés que se alimentan del pecho materno serán adultos más saludables, no solo físicamente, ya que previene la obesidad, enfermedades inmunitarias, asma, alergias, enfermedad inflamatoria intestinal, etc., sino también emocional y socialmente. Ya estamos aquí con ustedes y tenemos el placer de presentar al doctor Andrés Mengíbar. Él es epidemiólogo y especialista en
salud reproductiva. Salud reproductiva. Entonces el tema que estamos tocando va de la mano con los conocimientos y la experiencia del doctor, que por cierto vamos a hacerle una pregunta que nos está llegando de nuestro público, entre las verdades y los mitos de las proteínas y de los nutrientes que tiene la leche materna. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctor? Bueno, antes de todo agradecer esta invitación para participar en este interesante panel, esperando pues de que lo que podamos discutir acá sea de una ayuda importante para toda la población, particularmente para las futuras generaciones, es decir, los bebés que van a nacer en los próximos tiempos. Efectivamente, sobre la lactancia materna se han hablado una serie de mitos o de falsas creencias, ¿verdad?, de la población que ha venido en menoscabo de esta práctica. Una de las más importantes a nivel de la población general, a nivel de las creencias populares, es que al bebé no le gusta la leche materna. Cuando uno les pregunta a las mamás por qué razón no amamanta a su hijo con su leche, ellas responden, es que no le gusta al bebé. Entonces eso es algo antinatural, porque todas las especies, ¿verdad?, de este planeta generan leche para sus crías, es decir, para sus propias especies. Entonces no es cierto que a un bebé no le guste la lactancia materna. Otro mito, otra creencia que hay en la población es que el bebé no se llena. Es otra razón que dan las mamás al preguntarles el por qué no amamantan con su leche a sus hijos. Dice, es que no se llena, mi leche es aguada, mi leche no es completa y el bebé queda con hambre. Entonces, esto también hace que la mamá sustituya con otro tipo de leches en esa falsa creencia de querer llenar o satisfacer al bebé. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la realidad de esto? Es que la lactancia materna es una sustancia tan idónea, ideal para el bebé, en cantidad, en calidad, que el bebé es como una esponja al tomarla. Es decir, el bebé toma la tetada y inmediatamente lo absorbe. Entonces el bebé puede de manera pronta volver a sentir necesidad de comer, es decir, volver a sentir hambre. Entonces, por eso se dice que la lactancia materna tiene que ser a libre demanda, ad libitum se dice, es decir, que la mamá tiene que alimentar al bebé cuando el bebé lo pida. Entonces, otra creencia que hay en la población es que las mamás dicen, es que no me baja. Entonces, ellas se desesperan cuando el bebé se lo pegan al pecho, al seno, y no hay leche. Entonces aquí lo que hace falta es comprender el mecanismo fisiológico de la lactancia materna. ¿Cuál es este mecanismo fisiológico? La lactancia materna, es decir, el pezón no es como la llave del agua, que usted la abre y ahí está el agua. No es así en la lactancia materna. En la lactancia materna tiene que haber primero una fase de estimulación, y esa estimulación es la que hace el bebé mediante su reflejo de succión en el pezón. Claro. Entonces el bebé, al succionar, estimula el pezón y se liberan sustancias que van al cerebro. Se libera una hormona que se llama la prolactina. Esta hormona estimula a nivel de hipófisis, a nivel de hipotálamo, en el cerebro,
y viene la respuesta, que es la liberación de otra hormona, que es la oxitocina, y esta hormona es la que produce la bajada de la leche. Entonces, esto es un proceso de estimulación que puede ser variable, y acá tiene mucho que ver el estado emocional de la mamá, el cómo se encuentra la mamá en el momento que se está disponiendo a alimentar a su hijo. Es decir, si la mamá está tranquila, serena, segura, en paz, con amor, con deseo de, ese proceso va a ser más rápido que si la mamá está tensa, preocupada, nerviosa, o inclusive peleando con en su alrededor. en su alrededor. Entonces, nunca va a bajar esa leche, porque estos procesos de estrés, llamémosle así en términos generales, bloquean este circuito de estimulación. Entonces, básicamente, estos son, digamos, los tres principales mitos que existen en la población, aparte de otros que ya tienen que ver, digamos, con cuestiones de tipo estético, ¿verdad? En donde la mujer, pues, piensa que si el bebé se alimenta con el seno materno, va a perder, ¿verdad?, parte de su estética corporal, de su belleza y su atractivo femenino. Sí. Entonces es interesante que la mujer comprenda estas tres cosas. Y otra cosa que se dice es que entre más temprano, y cuando estoy hablando de temprano me refiero en el momento del parto, es decir, el bebé tiene que ser pegado, valga la expresión para decir, puesto en el seno de la madre antes de cortar el cordón umbilical. O sea, tan pronto el bebé nace, tiene que ser pegado al seno materno, porque este bebé nace con el estímulo, con el reflejo, perdón, de la succión. Entonces, él en automático, ¿verdad?, tiene que succionar y viene todo este proceso, y de esta manera nosotros estamos logrando que el bebé reciba esta primera leche materna llamada calostro, ¿verdad?, que es la leche de las primeras horas, los primeros días, primeros 2, 3, 4 días, que es como una vacuna, ¿verdad?, para el bebé. Entonces, espero pues haber respondido a la... Claro que sí, doctor. Quiero preguntar al doctor de la Vega, que también nos acompaña el día de hoy. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Jesús. Y desde el punto de vista social, desde el punto de vista estético que ya comentaba el doctor, ¿cuál es lo que más la mujer siente a la negativa de amamantar al hijo? O sea, ¿cuál es la justificante que la mujer tiene para no amamantar al hijo? Mira, Jesús, buenas noches a todos. Buenas noches, don Sergio, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues de algún modo la situación que nosotros tenemos actual, donde las mujeres ya están integradas dentro de nuestra sociedad, laboralmente hablando, y tensionalmente, obviamente, con lo que trae consigo el trabajar en algún lado. Nosotros desde algún punto de vista sindical, porque participamos en alguna cuestión sindical, es que efectivamente, como lo comentaba el doctor Mengíbar, nos encontramos con la problemática de cuándo se tiene que amamantar al niño, por ejemplo, en qué cantidades, y como lo dice el doctor acertadamente, es a libre albedrío, a libre petición del bebé. Y nos encontramos con la problemática de que las madres trabajadoras, en este caso, tienen que dejar al bebé en una guardería a muy corta edad, digámoslo así, al mes y medio, porque así lo marca la ley, por decirlo así, o a los 2 meses, ya el bebé tiene que estar en una guardería. Nosotros lo que discutíamos con autoridades en ese entonces es que nos pusieran las guarderías en los centros de trabajo, y entonces eran 2 medias horas de lactancia las que la madre podía acudir para amamantar a su bebé y regresar a su trabajo a seguir su labor cotidiana.
Situación que al no tener la capacidad, la autoridad de poner las guarderías en los centros de trabajo, o muy cercanos a los centros de trabajo, lo cambiaron por dejarla salir una hora antes, por ejemplo. Y entonces todo esto ha disminuido esa necesidad, tanto de la madre como del bebé, de integrarse a través de la lactancia. Y con lo que ya habló el doctor, de los nutrientes, de la posibilidad de que el bebé sea más fuerte, de que sea un ser más seguro, que se sienta querido, que se sienta apapachado, como decimos acá. Entonces todo esto fue cambiando ya la disposición de las madres trabajadoras, o de la mujer trabajadora en este caso, a la lactancia con su hijo. Entonces sí sería un punto de vista muy interesante, licenciado, desde la cuestión laboral, cómo tiene que intervenir la autoridad y las autoridades y las legislaciones también en este caso, para ir modificando esa situación y poder tener esos seres, esos bebés, junto con sus madres, lo más cercano posible, el más tiempo posible también, para que entonces se dé esa dualidad, digamos en este caso, de la comprensión entre madre e hijo, y ese estímulo y ese cariño y esa salud que también tiene que ver con la población. En este caso es un problema de salud también, la no lactancia, digamos en este caso. Entonces sí son varios factores que a lo mejor a lo largo del programa podemos ir dándole otro análisis, licenciado. Por supuesto. También tenemos al licenciado Sergio Guaya. ¿Cómo estás, Sergio? Bien, muy buenas noches. También desde este punto de vista social, económico, laboral que tocó el doctor de la Vega, ¿qué es lo que ha originado la integración de la madre al trabajo, a la competencia, vamos a decirle así, que tiene con el varón, o coadyuvar para la economía del hogar que tiene que dejar al niño? Socialmente, emocionalmente, psicológicamente, ¿qué repercusión puede tener en el niño? Bueno, platicábamos fuera del aire con el doctor Andrés Mengíbar, quien saluda al doctor de la Vega. Buenas noches. Buenas noches. La falta de información, porque si bien es cierto que efectivamente cada vez más mujeres se integran a la vida laboral y dentro de su desarrollo personal y de vida, de su proyecto de vida, ya no está el solo quedarse en casa a cuidar a los niños, a educarlos, sino también a tener una vida plena en todos los sentidos, y eso incluye la vida laboral, el desarrollo personal. Entonces platicábamos de que pudiera ser un tema importante y una causa de que no se alimentara a los niños con leche materna. Pero vemos aquí un problema de información, porque está esta situación de extraer la leche, ¿no? Y tener información suficiente sobre cómo almacenarla, en dónde almacenarla, a qué temperatura almacenarla, cómo hacerlo. Y esta pregunta que me hace es interesante, porque en la Ciudad de México nacen muchos niños y las políticas públicas tienen que ir orientadas a la información en este tema. Y más sin embargo, en días pasados se dio una polémica muy interesante sobre una campaña que hizo el gobierno del Distrito Federal, que pues fue muy mala en términos de la crítica que recibieron de las organizaciones civiles que se dedican a ver estos temas y que luchan por estos temas, y en donde pues se utilizó dinero público, no sé qué cantidad, pero tengo entendido, y lo vimos todos en medios de comunicación, que intervienen en esa campaña actores conocidos, y más sin embargo el costo-beneficio pues no beneficia, digamos, finalmente en información a los ciudadanos. Entonces esa campaña no ha tenido éxito, y no ha tenido éxito porque estuvo mal enfocada y no hay información necesaria, y hay ahí muchas aristas en cómo se manejó el tema. Uno de los que a mí me llamaron la atención es el tema de la marginalidad, en que no nada más aquí en México, sino en muchos países se ven las mujeres con el tema de amamantar. Es decir, en otros países
de Centroamérica y de Sudamérica han hecho campañas en donde está una mamá en un baño, sentada en la taza del baño, en el retrete, amamantando a su hijo, porque sienten que no lo pueden hacer afuera, ¿no? Y hay barreras, digamos, que nuestra sociedad todavía no se atreve a romper, digamos, con esos paradigmas, ¿no? Con la información, con la madurez de una sociedad, para que las mujeres, en primer lugar, a lo mejor sí tengan espacios, pero en segundo lugar, que sea una práctica pues tan normal como cualquier otra, ¿no? Entonces, esa campaña, en términos generales, creo que hasta ahorita no ha dado un buen resultado en la Ciudad de México. Bien, gracias, licenciado. Vamos a pasar otro video. Este video es titulado Escándalo de la campaña del gobierno del Distrito Federal de Alejandro Zúñiga, en relación con lo que comentaba el licenciado. En unos momentos regresamos, dura 2 minutos. Suscríbete al canal Alejandro Z Radio. Este 14 de mayo se dio a conocer la campaña gubernamental No le des la espalda, dale el pecho, donde participan diversas celebridades del espectáculo como Cecilia Galeano y Maribel Guardia, en conjunto con el gobierno del DF, para promover la lactancia materna a las mujeres de la capital. Desde la iniciativa, la polémica se despertó luego de que tanto Maribel Guardia, Cecilia Galeano y la boxeadora Mariana La Barbie Juárez posaron con el torso al desnudo y solo cubriendo los senos con el eslogan de la campaña. Sin embargo, la actriz Camila Sodi, quien también fungió como imagen para el movimiento, exigió por medio de su cuenta de Twitter que se retirara su participación de la campaña, pues seguro explicó que no está a favor de ligar la lactancia con cirugías estéticas. Estoy histérica con las fotografías de la campaña y pro lactancia. Yo le di 1 año y medio y no promuevo asociar la lactancia con cirugías estéticas. Cabe destacar que esto ha sido objeto de burlas a través de las redes sociales. Es una campaña que ha causado controversia en México. ¿Quieres recibir la mejor información del mundo de los espectáculos diariamente? Suscríbete al canal, aquí debajo. Esta entrevista habla un poquito sobre lo que comentaba el licenciado de problemas de la campaña que hubo en el Distrito Federal. Ahora sí, me gustaría preguntarle al doctor Mengíbar el aspecto psicológico de la madre y del niño. En primer término, ¿qué sucede, doctor, en el momento en que una madre se embaraza sin haber una planificación, sin que sea deseado el embarazo, pues sea producto de una violación o no sé, algo que no fue deseado, algo que no fue planeado? ¿Qué sucede aquí? Porque hemos visto que en muchas ocasiones, en estas circunstancias, la madre tiene un cierto rechazo al niño y no le da pecho. ¿Qué sucede en estos casos o por qué? ¿O es real o no es real? ¿Usted qué nos puede decir al respecto? Bueno, de acuerdo a algunos estudios, revelan que aproximadamente el 60 al 75% de los embarazos, en términos generales, son embarazos no planificados. Ahí incluimos los embarazos no deseados, incluyendo pues estos embarazos que se dan de manera que va de por medio pues una violencia hacia la mujer, ya sea esta pues dentro del mismo hogar por el mismo esposo, o sea pues por una persona desconocida bajo circunstancias de amenaza o de intimidación. Entonces, el hecho de que una mujer se embarace de una manera accidental, llamémosle así a este embarazo no planificado, de manera consciente o inconsciente, genera una no aceptación de este embarazo. Y así vemos pues ciertas actitudes de encubrir su abdomen o la muchacha que estando embarazada le toca emigrar
a otra ciudad para esconderse de la opinión pública, etc. Pero el impacto que esto tiene en la lactancia materna es que no hubo un compromiso de esta mujer desde el momento de la concepción. No hubo una información, no hubo una aceptación previa para estar embarazada. Entonces, como consecuencia, al momento de alimentar al bebé, esto le genera conflictos emocionales a la mujer y se traduce en una lactancia que fracasa. Está ya descrito, ¿verdad?, por muchos estudiosos del comportamiento mental, las fases del proceso del desarrollo psicosexual del niño. Entonces se habla de una primera fase donde es la fase oral, en donde nosotros satisfacemos todos nuestras necesidades y nuestros sentimientos a través de la boca. Entonces se sabe que el bebé que no se alimenta al seno materno, esa primera etapa de oral no se satisface al 100%. Entonces hay otros estudios, por ejemplo estudios en fumadores o en adictos al alcohol, etcétera, donde se ha demostrado que el no recibir lactancia materna hace lo que le dicen ellos una fijación de esa etapa del desarrollo psicosexual. Entonces, por supuesto que eso tiene consecuencias en este desarrollo psicosexual del bebé. Por otra parte, la mujer no desarrolla a plenitud la satisfacción de ser mamá. En cambio, si la mujer se embaraza deseando este embarazo, lo primero que hace es, y eso es lo que estamos, y aprovecho quizás este momento para poner en la mesa de discusión, el que debemos de trabajar para impulsar una política en la cual las mujeres asistan previamente a una consulta antes de embarazarse, que es lo que se llama la consulta preembarazo o consulta preconcepcional o consulta pregestacional, que es muy diferente a la consulta prenatal, que es cuando la mujer va al centro de salud ya estando embarazada. Esta consulta que quiero proponer es la consulta que la mujer debe, bueno, la mujer y su pareja, es asistir a una orientación médica o con una enfermera, con un trabajador de la salud, puede ser un nutriólogo, un psicólogo, el médico familiar, un médico general, cualquier persona de salud que tenga una capacitación y un entendimiento de este tema, para consultar y decir, a ver, yo me quiero embarazar o nos queremos embarazar, ¿podemos? ¿Estamos desde el punto de vista de salud aptos para embarazarnos? Entonces el médico, la enfermera, cualquiera que sea el trabajador de la salud, le mandará a hacer algún examen de laboratorio para ver si no tiene una anemia, para ver si no tiene una infección urinaria, para ver si no tiene sobrepeso, para ver si no tiene obesidad, para ver si no es diabética, si no es hipertensa, etcétera, que ponga en riesgo la salud de la mujer en el caso de embarazar. Entonces, si nosotros logramos implementar esta estrategia de la consulta preconcepcional, vamos a tener impactos en diferentes líneas o en diferentes caminos. Claro. Desde el punto de vista de la salud, vamos a evitar el embarazo de riesgo. Digo, de alto riesgo, porque todos los embarazos tienen un riesgo. Claro. Los embarazos se clasifican en alto o bajo riesgo. Entonces, si nosotros logramos que la mujer con su pareja vayan a una consulta antes de embarazarse, significa que esta mujer se va a embarazar en una situación óptima de salud. Porque si ella tiene un problema de salud, se le va a decir, disculpe, ahorita no se puede embarazar. Claro.
porque tiene este y este problema que primero hay que resolver. Esto que propone, doctor, se me hace muy interesante. Pero vamos a la vida real. ¿Qué pasa? Vamos a ponernos en un plan que es real, que en muchas ocasiones está la parejita, van a una reunión, van a una fiesta, se pasan incluso de copas y terminan y hacen el amor. Y como producto de esa relación se embaraza la mujer. En este sentido, pues no vamos a tener ni tiempo ni de la consulta previa, ni ver si están bien de salud, ni nada, sino que va a ser resultado de una situación casual, de un momento. Eso es uno. Ahora, en el caso de la mujer que es violada, ya sea en la calle, como decía atinadamente, dentro del mismo hogar por el mismo marido, en donde no hay un deseo de embarazarse, en donde pues obviamente no sabe si está bien de salud, si tiene proteínas, si tiene sulfato ferroso, no sé tanta cosa debe de le recetan a la mujer. ¿Qué pasa ahí? O sea, sería lo que dice una situación ideal de un matrimonio, una pareja, sin matrimonio como sea, que va y consulta y manifiestan su deseo de embarazarse. Desde ese punto de vista ya hay un consentimiento, ya hay una aceptación, ya hay un deseo de embarazarse, pero en los casos así, que en muchas ocasiones sabemos que un gran porcentaje de los embarazos se dan en esa forma, pues no podríamos hablar de una consulta previa, ni de una planeación, ni nada. ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿cuál es el efecto psicológico que tiene no solo la mujer, sino también el producto? No, es un tema real, ¿verdad? Muy frecuente, en el cual, ¿cuáles son las opciones que tenemos? Hay una situación que se da y son los círculos viciosos. Nosotros hemos visto cómo desde la bisabuela, para poner un punto de referencia, la bisabuela fue madre adolescente y madre soltera. La abuela igual, madre adolescente y madre soltera. La mamá igual, madre adolescente y madre soltera. La hija, madre adolescente y madre soltera. Desgraciadamente estamos en ese círculo vicioso en nuestra sociedad. Y eso es una amenaza social, es una amenaza para la seguridad pública, es una amenaza para el futuro de un país. Porque somos una sociedad que nos estamos empobreciendo de una manera cíclica y vamos a un despeñadero. Entonces, ¿dónde cortamos este círculo vicioso? ¿Dónde lo cortamos? Esa es la pregunta que tenemos que tal vez reflexionar, escuchar diferentes sectores, escuchar a diferentes posiciones y llegar a un consenso, donde lo que nos una sean las intenciones de ponerle un alto a esta epidemia de embarazos no deseados. Por supuesto que el Distrito Federal ha dado pasos agigantados con la aprobación de la interrupción legal del embarazo. Eso es algo que en principio es un derecho de la mujer y ya ha puesto este beneficio al servicio de un sector desprotegido de la sociedad. Porque en los tiempos anteriores, las hijas de los, voy a decir la palabra así, las hijas de los señores con recursos económicos, sí se podían hacer una interrupción del embarazo en clínicas privadas. Pero una mujer de nuestras comunidades desfavorecidas, pues jamás iba a poder tener acceso a hacer esto. Entonces, ¿a dónde apuntamos? Es de qué manera aseguramos que, y si quiere, aquí ponemos el parteaguas, ¿de qué manera aseguramos que a partir de esta plática que estamos teniendo, vamos generando una masa crítica para lograr que los próximos niños que van a nacer sean niños producto de una planificación?
Y eso nos asegura que estos niños van a tener todo lo que necesitan como seres humanos. Van a tener amor, van a tener calor, van a tener seguridad, van a tener alimento, van a tener educación. En consecuencia, es un niño que va a crecer de una manera libre, feliz, seguro. Y vamos a llegar a un momento cuando ya por extinción nosotros ya nos vayamos muriendo y estas nuevas generaciones vayan creciendo, que ya no va a ser necesario policías, porque todos nuestros nuevos seres humanos, integrantes de esta nueva sociedad, sean niños deseados y niños que van a crecer con todos los requerimientos de sus derechos. Claro, eso volvemos al mundo ideal, sería fantástico. Pero regresando entonces a la vida real, tenemos que, y de hecho ya lo hay, pero tenemos ciertos candados, por ejemplo, en la utilización de los métodos anticonceptivos. Un centro de salud es todo una tramitología para que un adolescente tenga acceso a un condón. ¿Por qué? O sea, nosotros mismos ponemos los candados. Para que una adolescente tenga acceso a ponerse un dispositivo intrauterino es una tramitología legal y que... Entonces, creamos los derechos, se generan los derechos, están los derechos del niño, los derechos de los adolescentes, los derechos de la mujer, pero a la hora de la hora nosotros mismos les ponemos candado, ya sea por negligencia, por desconocimiento o por flojera, que penosamente se da. La adolescente llega a las 3 de la tarde al centro de salud y le dicen, discúlpame, pero aquí ya no hay servicio. Y el adolescente iba por un método de planificación familiar, porque iba a ir a una fiesta y ya tenía programado todo esto. Entonces, existe esta serie de candados donde las mismas instituciones tienen una alta responsabilidad, no digamos el trabajador de la salud. Entonces, hay otro tema que quiero tocar acá de manera, ¿cómo puedo decir?, rápida, y es una cosa que se llaman los conocimientos, las actitudes y las prácticas. Muchos de nosotros tenemos los conocimientos sobre algo, pero solo tenemos la información. No llevamos a la práctica de esto que tenemos información. Entonces, eso en términos simples se llama educación para la salud. Nosotros como comunidad, como sociedad, no tenemos educación en salud. Entonces llegan al centro de salud embarazadas, ¿y qué te pasó? Me embaracé. ¿Y cómo? No sé. ¿Cómo? O sea, se están embarazando, no sé, de una manera irresponsable. Entonces, ¿de qué manera nosotros cultivamos la responsabilidad? Entonces es desde un niño que nace en un ambiente donde va a tener protección, va a tener educación, va a tener cariño, va a tener amor, se le van a inculcar valores. Entonces este niño va a ir creciendo con autoestima, con autorrespeto, con conocimiento. Entonces se va a proteger, se va a cuidar. Pero si este adolescente maltratado, humillado, violado por el padrastro, qué sé yo, el infiernito que puede vivir una persona, un adolescente o una mujer en su casa. Entonces, su autoestima está por los suelos. El cariño que se tiene está por los suelos. Entonces no le importa emborracharse, no le importa llegar al extremo de quedarse dormido en cualquier lugar y amanecer con quién sabe con quién. Y luego la noticia de que esté embarazada, quién sabe de quién. Entonces, esa es la auténtica realidad nuestra. Y qué bueno pues que se da este espacio y quiero dejar yo pues esta idea o esta inquietud para ver si podemos generar
un grupo de discusión para darle pensamiento a esta propuesta de la estrategia de la consulta pre-embarazo. Bien, amigos, vamos a responder los saludos que nos han hecho favor de mandarnos a través de internet nuestro auditorio. Dice Yesetpi. Saludos al programa, felicidades por el tema. La importancia de la alimentación del seno materno. Entre las aportaciones más importantes, como ya lo vimos en el video y como comenta el especialista, está la transferencia de factores de crecimiento neurológico, de estimulación de la vida visual. Es importante que la población comprenda por qué de la importancia de esta práctica alimenticia al recién nacido. Saludo. También nos manda saludos Francis Catwell, Lupita Gino Ramírez, Patti Quiroz, Esperanza Domínguez, Andrea Michel Romero, Maggie Márquez, Yari Cruz, Clara Fit, Olga Ivette Carrillo, Ani Cortés Ortiz, Carmen Flores, Pesina, Roselina Maldonado, Mine Salazar, Alma Guadalupe Zúñiga, Magú Guzmán, José Adán López, Sedes Asociación Civil. Bien, pues muchas gracias por sus comentarios, obviamente los tomamos en cuenta. Ahorita estamos viendo el aspecto pre-embarazo, todo la sugerencia que nos da el doctor para que sea un embarazo sano y como consecuencia de ese embarazo sano esté el deseo de la madre de amamantar al hijo. Doctor de la Vega, ¿qué opinas tú en relación a los niños no planificados, no deseados, que obviamente o no necesariamente, pero en muchas ocasiones no reciben la leche materna? Podemos pensar que ese tipo de niños, cuando vayan creciendo, van a tener problemas de conducta. Y el doctor nos hablaba de inclusive la primera etapa, la oralidad, que muchos incluso pueden tener problemas alcohólicos o de otro tipo de adicciones. ¿Tú qué opinas? ¿Tendrá que ver eso? Claro que sí. Mira, licenciado, la situación histórica, por llamarlo así, hasta de la misma lactancia, está inscrito en nuestros códices también. Tenemos a la diosa Kolosowski con unos senos enormes porque era la que amamantaba a todos los dioses, vaya. Entonces, la Vía Láctea es el camino de leche, ¿verdad? Era lo que amamantaba a los dioses, no en el Olimpo, en el cielo azteca, por llamarlo así, o en el cielo de nuestras comunidades en Latinoamérica. Entonces, toda esta tradición de la leche materna, de amamantar, como decía acertadamente el doctor Andrés, es que nosotros tenemos que procurar con más ahínco y desde el punto de vista legal el que se amamante a los bebés en este caso. Y todo, como lo decía, el género de mamíferos, todos producen su propia leche en temperaturas, en cantidades necesarias para cada. Es un proceso natural en el cual no podemos ni debemos oponernos. Es más, debemos recuperarlo, debemos traerlo, digo, ya con las necesidades y con las formas de vida actuales en este caso, porque estamos viendo la problemática que manejó el doctor. Efectivamente, la situación oral es la primeritita que nosotros manejamos. ¿Cuál es la primera arma de un ser humano? La mordida. Entre los niños, la mordida es lo primero. No estamos hablando de ningún policía, nada de eso. Estamos hablando efectivamente de morder, ¿sí? Y esa es la primera defensa o el primer ataque también del ser humano. Toda esta cuestión oral. Y efectivamente repercute en muchas de las situaciones de la inseguridad que la gente maneja a través de su vida, digamos. En este caso está comprobado que se siente rechazado desde el mismo seno materno o desde el mismo útero y posteriormente, ¿sí? Cuando decía aquel chiste que decía un cuate, en vez de darme el pecho me dieron la espalda por feo, ¿no? Entonces, desde ahí se siente uno así. Yo he captado a muchos jóvenes que se sienten así desplazados, dicen, es que estoy feo, es que no me quieren. Desde ahí sale toda esa situación, desde ahí viene también, no nada más la cuestión nutricional, es la cuestión afectiva, seguridad también que le da a ese ser el sentirse
querido, de sentirse protegido, como dice el doctor también, ¿verdad? Y que de algún modo es lo que da cierta seguridad o mucha seguridad en nuestra vida futura. Y efectivamente vemos y analizamos cualquier caso y sabemos que desde ahí no hubo, para empezar no hubo una cuestión de amamantarlo, ¿verdad? Y desde ahí empieza la inseguridad también. No se hable de un embarazo no deseado, eso como que repercute todavía más la cuestión con su consabida situación de no amamantarse. Bien, gracias, doctor. Licenciado, ¿tú qué opinas acerca de en la situación problemática que estamos viviendo en nuestra sociedad nacional, pero también la sociedad mundial? Aumento de delincuencia, tremendo aumento de delincuencia, en donde los valores humanos, donde el valor a la vida, donde no hay empatía para la persona que inflige un dolor a otro, como que se cierra el cerebro y no sienten ya misericordia o algo de empatía por la persona que están siendo agredidos. ¿Tendrá algo que ver el hecho de que sean hijos no deseados, de que sean hijos que se les privó del acercamiento, del calor, del amor a la madre en el momento de amamantarse? Puede ser, digo, hay varios estudios que incluso en Estados Unidos se han llevado a cabo, genéticos sobre la predisposición a la violencia. Hay cierto perfil, ¿no? Incluso físico, pero ya incluso hay en estudios determinan si una persona va a ser violenta, ¿no? Hay estudios avanzados en ese tema. Yo creo que sí puede haber una predisposición genética. Pero esta excitativa que nos hace el doctor es muy interesante porque la entiendo en el sentido no tanto de planear un embarazo, sino como un método de prevención. Hasta tiene nombre de programa de política pública, consulta preembarazo, ¿no? O sea, me imagino, por ejemplo, a niñas hay que recordar que, por ejemplo, en la delegación Iztacalco tenemos el más alto índice de embarazos en adolescentes. Y entonces, pues ahorita que el doctor menciona esto, sería muy interesante porque no la hay, es decir, una política pública desarrollada para niñas que salgan de secundaria y que ahorita que lo menciona el doctor, imaginemos una consulta preembarazo en donde ellas, además de que pasaran a consulta, tuvieran toda una serie de informaciones que muchas veces en nuestra sociedad no se da la comunicación de padre a hijo, de madre a hija, y muchos niños, a pesar de que las escuelas ya han cambiado sus programas precisamente para informar, muchos niños no se informan y cometen pues este error en el cual muchos caen, ¿no? Es interesante, doctor, esto que está usted planteando. Yo vería, digamos, 3 factores a mi manera de ver, de los cuales podrían atacar este problema de no, que no tengan lactancia los niños. Uno es el que el gobierno de la ciudad no ha desarrollado una campaña que genere un sentido de identidad, digamos, porque sí está estigmatizado el ver en el transporte público, en la calle, el que una mujer descubra su seno y amamante a su niño. Muchas incluso no lo hacen por eso, por ese estigma. Entonces creo que las campañas deben ir orientadas precisamente a generar esta identidad que nos hace falta como habitantes de esta gran ciudad. El otro tiene que ver con la información, es decir, puede haber mucha información, pero si no se genera una educación como ahora se ha hecho en esta política pública tan interesante, de retirar los saleros de los ahora yo ya me acostumbré, incluso ha bajado el consumo no he visto estadísticas, pero yo creo que ha bajado el consumo de sal. Yo, por ejemplo, lo he disminuido, ya no pido el salero, ni en casa. Entonces, de esa misma manera, estas políticas y esta información tiene que llevar, digamos, toda una campaña que la rodee para que esa información apriete, ¿no? Y vaya, y se genere, digamos, esta identidad, este sentido de identidad en la población. Y la otra, que también tendría que ir, en mi manera de ver, aparejada, digamos, sería la legislación laboral, porque según la Organización Mundial de la Salud, corríjame doctores si me equivoco, son 6 meses la recomendación
de que las mamás amamanten a sus niños y por alguna razón incluso de manera exclusiva, incluso eso debería de entrar en una legislación laboral en el país para que fuera un derecho, ¿no? En la labor de las mujeres cuando trabajen. Entonces yo creo que estas tres cosas podrían ayudar mucho en el tema. Muy bien, pues algo muy interesante, y ya para concluir les voy a pedir a cada uno de los panelistas que emitan sus conclusiones, y para recordar a nuestro querido diputado, él siempre nos dice, cuando los pensamientos no se convierten en palabras, son ignorados, y cuando las palabras no se convierten en acciones, es tiempo perdido. Y esto es un tema que no únicamente tiene que ver con una forma de pensar, sino que también se tiene que, a través de la palabra y por los medios, llevar esa comunicación, esa información que comentaba aquí el licenciado Sergio Aguayo, y las acciones. Si no lo llevamos a una acción, como comenta el doctor también, ¿no? Una acción precisa, una política pública que tenga un resultado material palpable, pues vamos a seguir perdiendo el tiempo, nuestra sociedad va a ir decreciendo, nuestros niños no van a tener la leche materna, van a seguir los embarazos no deseados, van a seguir incrementándose, no porque sea malo ni lo tomen a malas mujeres, pero incrementándose más las madres solteras, los padres que se alejan de los hijos que no sienten la protección de la madre, etcétera. Entonces yo creo que estas palabras que pronuncian en forma bastante concurrente el licenciado Gaviño, pues es cierto, ¿no? Pensamiento, palabra, pero acción, ¿verdad? ¿Qué concluyes, doctor de la Vega? Mira, en materia laboral, efectivamente, yo concluyo que se debe legislar al respecto, que ese es un derecho, que tiene que intervenir hasta los derechos humanos en esto, porque este es un derecho tanto de la madre como del bebé, y tiene que ser preferencial en este caso, para que entonces exista ese vínculo y se dé, no obstante, la situación laboral, ¿sí? que es muy vaga los apoyos para que una madre amamante a su hijo cuando ella es una trabajadora, llamémosle gubernamental o de iniciativa privada. Ahí menos todavía, ¿no? Ahí si te embarazas, de ahí está tu hijo, que te lo cuide tu abuelita y vamos, y las despiden en algunos casos también, o sea, ahí está peor la cosa. Entonces se tiene que legislar al respecto para que entonces se respete ese y llegue a un rango de derecho humano. Bien, gracias, doctor. Doctor, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, me gustaría aprovechar estos últimos momentos para compartir con la población que escucha y ve este programa. El mensaje es ir a una consulta médica antes de embarazarse. Si ella, la mujer particularmente, está en condiciones ideales de salud e ideales desde el punto de vista social, económico y psicológico, que aseguren que este embarazo va a desarrollarse de una manera feliz, de una manera placentera, vamos a asegurar un parto placentero y en automático, en consecuencia, este bebé va a tener seguramente la lactancia materna. Entonces, para asegurar la lactancia materna, pienso yo que lo que tenemos que fortalecer es que ese embarazo sea planificado y que se dé en el mejor momento de salud de la mamá, de la pareja, por supuesto. Entonces, en factores de riesgo de edad se sabe, menores de 20 años, que se divide en menores de 15 y entre 15 y 20, es un factor de riesgo. Por supuesto que la que se embaraza antes de los 15 años tiene más riesgo. Igual la mujer que se embaraza después de los 35 años. Entonces, agradecer pues a todos los que han hecho posible este programa, haberme invitado, pues fue para mí pues una
una verdadera oportunidad pues para expresar, compartir, y ojalá pues y estas palabras que hemos pronunciado, ¿verdad?, las podamos convertir en acciones. Licenciado Sergio Aguayo, sí, conclusiones. Bueno, ojalá y repito, el gobierno de esta ciudad pueda desarrollar, digamos, estas campañas que en verdad sí impacten y sí penetren en la población y haya suficiente información para que las mujeres puedan amamantar a los niños, tengamos niños más sanos, por consecuencia nuestro sistema de salud no se colapse en algunos cuantos años, ¿no? Y quisiera hacer la invitación también antes de concluir, porque en este módulo del diputado Jorge Gaviño, en Linares número 74, el próximo miércoles de 10 de la mañana a 3 de la tarde, vendrán aquí funcionarios de la Secretaría del Trabajo, concretamente del programa del Seguro del Desempleo, y estarán aquí sirviendo a la población para aquellas personas que hayan perdido su empleo, y estarán aquí atendiendo a la población de las 16 delegaciones, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Es importante los que quieran acceder a este seguro, que vengan con nosotros el próximo miércoles. Qué bueno. Bien, pues yo les agradezco a todos nuestros teleauditorio que nos acompañen como todos los jueves, respuestas, y la invitación del licenciado Jorge Gaviño para que nos acompañen el próximo lunes con el tema de las adicciones y con historias, leyendas, tradiciones y anécdotas de la Ciudad de México. Hasta entonces, muchas gracias.